su pluma, y ya sabe que las dudas y las preguntas pues las resolvemos al final. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ir a orar mientras hacen la conexión. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por este viernes bendecido que nos das, Padre, de poder reunirnos a escuchar tu palabra, Dios, a aprender de ella y a cada día, Dios, estar fundamentándonos cada día más en esta fe en la cual estamos caminando, Dios. Ayúdanos a cada día, Padre Celestial, poder afianzarnos de tu mano. Y también, Padre Celestial, que cada día nuestra confianza en tu palabra sea plena, Padre Celestial. Que todos y cada uno de nosotros, Padre, podamos tomar tu palabra y ponerla como ese fundamento en nuestras vidas, pero también como esa guía que cada uno de nosotros necesitamos día a día, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Te agradezco por nuestros hermanos que ya estamos aquí presentes, mi Dios amado. Gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Como de igual manera te pedimos por aquellos que no pudieron estar con nosotros, Dios. Ahí guárdales en sus hogares, sus trabajos, en sus ocupaciones, Padre Celestial. Y ayúdalos, Dios, a que puedan estar conectados juntamente con nosotros en esa transmisión, Padre, de ser posible. Y que de esa manera, Padre Celestial, también puedan ellos crecer juntamente con nosotros en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios, y a tu nombre sea dada la gloria, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Entonces, el día de hoy estaremos viendo el tema solo Escritura. Amén. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 119, 103 y 105 versículos. Amén. Salmo 119. Versículos 103 al 105. Amén. Es una lectura básica, amén. Es una lectura de alguna manera es la base de este estudio que estamos teniendo, que ya es si no mal recuerdo, la sexta clase de bibliología. Amén. Y de esa manera, pues esta es la base de este estudio. Amén. Salmo 119, versículos 103 al 105. Y dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Y el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gloria a Dios. Siendo este el texto base de nuestro estudio de bibliología, vamos a entrar al tema el día de hoy, que es solo Escritura. Amén. En este caso, solo Escritura para nosotros como cristianos. La Escritura, la palabra de Dios, es la autoridad suprema para usted y para mí. Amén. Y así debe ser para todos los pastores, ¿no? Y todos los miembros del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios tiene que estar por encima de nuestra opinión. La palabra de Dios tiene que estar por encima de nuestras decisiones. La palabra de Dios tiene que estar por encima de toda decisión que usted y yo vayamos o queramos tomar. Amén. Sabe, en una iglesia, en la iglesia de Cristo, cuando la iglesia crece, se fundamenta, avanza de una manera sana, siempre los líderes van a tomar en primer lugar y en primera consideración la palabra de Dios antes de tomar decisiones por su propia opinión. Amén. Dicho sea de paso, todo líder basado en la palabra del Señor, todo líder que camine en base a la palabra del Señor y se rige y tiene como fundamento que la palabra de Dios es la autoridad suprema en la iglesia, siempre va a tomar una decisión base a la palabra. Amén. Siempre va a ser en base a la palabra. Llámese disciplina, llámese quiera, llámese lo que usted quiera mencionar. La palabra del Señor es la autoridad suprema de todo cristiano y debe ser. Amén. De todo líder, de todo cristiano, de toda congregación, la palabra de Dios tiene que estar en primer lugar. Si un hermano de repente dice: no, pastor, fíjese que alguna situación,
A ver, vamos a la palabra, a ver qué dice la palabra, y en base a lo que dice la palabra es lo que vamos a aplicar. Amén. Si tomamos una decisión en nuestra propia opinión, sin consultar la palabra del Señor, entonces queremos hacer conforme nosotros queremos. Pero si no hacemos, y hacemos las cosas conforme a lo que la Biblia establece, amén, y hacemos ese consejo, esa acción, lo que usted quiera mencionar el día de hoy, si lo hacemos basados a la palabra del Señor, entonces estaremos reconociendo que la palabra es la máxima autoridad en nuestra vida, en nuestro liderazgo y, por qué no decirlo, en la congregación. Pero la escritura siempre tiene que ser la base de la congregación, de una iglesia. Amén. Muy bien. La congregación debe comprender, amén, y todo cristiano, que la Biblia es la única autoridad infalible. Amén. Infalible es que no se contradice, que nada va contra ella y que prácticamente es inerrante. Amén. Y que también es suficiente y también es nuestra base para nuestra fe y nuestra vida cristiana. Amén. Por lo tanto, todo lo que usted y yo hacemos y conforme usted y yo vivimos en el camino del Señor, siempre tiene que ser basado a la palabra. ¿Está conmigo, familia? Y es que es bueno que usted y yo sepamos esto, hermano. Amén. Porque no voy a preguntarle cuántos, ¿verdad? O quién de los que escuchan este mensaje o están viendo esta predicación, ¿verdad? En este momento estén presentes con nosotros. No voy a preguntar cuántos conocen a alguien que ha hecho su propia opinión y no lo hizo basado en la palabra del Señor. Porque si hacemos la pregunta, pues yo creo que más de uno va a responder yo, ¿verdad? Yo conozco a alguien que actuó a algo que no está conforme a la palabra y de alguna manera eso nos va a llevar prácticamente a poder entender el punto, ¿no? Pero sin hacer la pregunta, quiero que quede claro que siempre como líderes tenemos que consultar la palabra en nuestras decisiones. Amén. Porque esa es nuestra base. Esa es nuestra base. Vamos a ir al punto número uno de la enseñanza el día de hoy. Esta enseñanza se divide en dos partes. Vamos a ver si podemos abarcar las dos el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que todo depende de mí, pero también depende de usted un poco, ¿verdad? Entonces apóyeme nada más y nos vamos rápido el día de hoy tocando los dos puntos o las dos partes en las que se divide este estudio. Amén. Muy bien, el punto número uno es la naturaleza y autoridad de la Escritura. Amén. La naturaleza y autoridad de la Escritura. Recuerden sus tiempos de la preparatoria en donde el maestro no se detenía para volver a repetir, ¿verdad? Todos escribíamos bien rápido y teníamos que ir al pie juntamente con al mismo paso que el maestro, ¿no? Muy bien. Solo Escritura significa que la Biblia es la única regla infalible de fe y conducta por encima de las tradiciones, experiencias o autoridades humanas. Amén. A lo mejor no alcanza usted a apuntar esto porque no lo puedo tener para que lo apunte, pero grábeselo bien. Amén. La palabra del Señor es la regla infalible de fe y conducta de nuestra vida cristiana y está por encima de las tradiciones, experiencias o autoridades humanas. Amén. Muy bien. Punto número uno. ¿Por qué está por encima de las tradiciones? Porque usted y yo no nos basamos a tradiciones. Amén. Usted y yo nos vamos a basar en una tradición que nos enseñaron nuestros padres y que de alguna manera es porque la generación pasada lo hizo así, entonces tú debes de hacerlo igual. Amén. La única forma en la que usted y yo tenemos que regir nuestra vida cristiana, quitando las tradiciones, es basándonos a lo que está en la palabra del Señor, que no es una tradición, sino que es una instrucción. Amén. Es muy diferente una tradición a una instrucción. La instrucción siempre va a ser para que usted y yo prácticamente caminemos en base a algo que fue dejado para que usted y yo podamos prácticamente conducir nuestra vida de manera correcta. Pero cuando nos vamos a las tradiciones, entonces nos vamos a algo que es una costumbre. Amén. Y lo que está en la palabra no es costumbre.
es instrucción para llevar una vida de manera correcta. Llámese en lo espiritual, llámese en lo familiar o llámese en lo moral. Amén. Entonces, cuando la instrucción de la palabra de Dios fue dejada para usted y para mí, es para que nuestra vida, nuestra conducta como seres humanos y ahora como hijos de Dios sea llevada de una manera correcta. Vuelvo y repito, eso no es tradición, es instrucción para que nuestra vida vaya por el buen camino. Amén. Muy bien. Entonces, tampoco nuestra vida cristiana debe ser basada en experiencia. Amén. Mire, yo sé que en el camino cristiano vamos a llevar a cabo, vamos a tener experiencias en nuestra vida que a lo mejor van a ser cuestiones que nos van a llevar a conocer más a Dios, cuestiones que nos van a llevar a conocer el corazón de Dios, ¿verdad? Pero mi vida cristiana no puede estar basada en experiencia. ¿Ven? Por ejemplo, si yo le preguntara el día de hoy, ¿usted por qué es cristiano? ¿Por qué ama al Señor? ¿Verdad? Oh, es que el Señor un día me dio trabajo, es que el Señor un día me suplió esto, el Señor un día me sorprendió porque mandó un ángel que me diera de comer. Si yo baso mi vida cristiana a las experiencias, entonces toda mi vida voy a querer encontrar o voy a querer buscar experiencias para poder servir al Señor. Pero servir al Señor no tiene nada que ver con experiencias. Tiene que ver con la instrucción que está en la palabra del Señor y la forma de vida cristiana que la palabra del Señor, en su palabra del Señor me aconseja que yo debo de vivir para poder prácticamente ser próspero, ser de alguna manera bendecido con las bendiciones que Dios preparó para nosotros y que nos las ha otorgado, y que de esa manera mi vida cristiana no va a estar basado en algo que es temporal. Amén. Porque mire, usted pudo tener una experiencia hace 10 años de que el Señor le hizo un milagro, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, porque el Señor hace milagros y el Señor obra de maneras que usted y yo no conocemos y a veces no llegamos a entender, ¿verdad? Pero yo no puedo estar basando mi vida cristiana a esas experiencias que tuve en algún momento, porque la palabra del Señor debe ser suficiente para mí en mi vida cristiana, de día a día. Amén. Si yo baso mi vida cristiana únicamente en experiencias, entonces el día que no tengo una experiencia en Dios, entonces prácticamente mi vida no le encontraré yo el sentido. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor se expone en una iglesia cristiana, la palabra de Dios debe ser suficiente para cada cristiano. La palabra del Señor debe ser suficiente para cada cristiano. Amén. ¿Está conmigo? Cuando un cristiano cabe en su boca el comentario, es que hoy Dios no estuvo en la congregación porque no lloré. Es que hoy Dios no estuvo en la congregación, no estuvo con nosotros el día de hoy, o no sentí a Dios porque no temblé, porque no me estremecí, porque no caí, porque no tuve una experiencia el día de hoy que satisfajo mis emociones, ¿verdad? Entonces, cuando un cristiano piensa de esa forma, entonces está menospreciando nuestra base de vida cristiana, que es la palabra de Dios. Amén. Estamos menospreciando la palabra. La palabra de Dios debe ser suficiente para nosotros como cristianos. Amén. La palabra de Dios debe ser suficiente para usted, debe ser suficiente para mí y debe ser suficiente para todo el cuerpo de Cristo. Amén. Si yo baso mi vida cristiana a las experiencias, a las emociones, a las tradiciones, déjeme decirle, hermano, que nuestra vida cristiana está más propensa a dejar de creer en Dios cuando venga el desánimo, a que prácticamente seamos más fundamentados en su palabra. Amén. Pues mi vida no tiene que estar basada en las experiencias, no tiene que estar basada en tradiciones, tampoco tiene que estar basada en mis emociones, sino únicamente en lo que es la palabra del Señor. Mire, la palabra del Señor debe ser todo para nosotros. ¿Usted quiere consuelo de Dios para su vida? Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. ¿Usted quiere escuchar a Dios hablarle todos los días? Vaya a su palabra. Amén. Vaya a su palabra. Pastor, Dios me habló el día de hoy. ¿Qué le dijo? Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es cuando Dios habla en nuestra vida. Amén. Entonces, pero de alguna manera, hermano, si nuestra base no es la palabra del Señor, entonces prácticamente estaremos en una vida basada en experiencias y en emociones
Y de alguna manera, cuando las cosas vayan en contra de lo que un día me emocionó, me motivó y todo eso, o la experiencia que yo estaba esperando, no sucede, puede llegar el desánimo y estamos más propensos a poner 2 pies fuera de la congregación que cada día internarnos más en Cristo. Amén. Por eso la palabra tiene que ser suficiente para nosotros. Amén. Mire, la iglesia, la palabra tiene que ser la utilidad de la iglesia. Amén. Y la palabra no lo niega. La palabra de Dios debe ser la enseñanza pastoral para la congregación. Amén. Si yo como pastor no cumplo con enseñarle un mensaje bíblico, un mensaje cristocéntrico, un mensaje lleno de la palabra del Señor, como pastor estoy fallando. Amén. Como pastores fallamos. ¿De qué me serviría a mí hablarle a usted del día de hoy a sus emociones y hablarle palabras tan bonitas, pero tan bonitas, y que usted llore el día de hoy, pero vacías de la palabra del Señor? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría que yo le hable de mis experiencias, de lo que yo he vivido, de lo que yo he sufrido, de lo que yo he pasado, de mis victorias? ¿De qué serviría que le hable de todo eso, pero no le hable de la palabra del Señor? ¿De qué serviría que yo hable de pura prosperidad, abundancia, riqueza, materialismo, y no mencionar la palabra? Como pastor fallaría. Como pastor fallaría. Mi responsabilidad y la responsabilidad de todo pastor es hablar un mensaje cristocéntrico, un mensaje centrado en la palabra del Señor, un mensaje lleno de la palabra. Amén. La palabra del Señor dice que la palabra del Señor es útil para redarguir, ¿verdad? Para instruir, para guiar nuestras vidas. Y de alguna manera la palabra del Señor realmente cumple ese efecto, cumple ese propósito en nuestra vida. Amén. Pero si hacemos a un lado la palabra del Señor y hablamos de otros mensajes, de otra palabra, de otros temas que no es la palabra del Señor, como pastores fallamos. Amén. Y la instrucción que debemos de darle a la iglesia como pastores, entonces no va a ser la correcta y la que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. Amén. Entonces nuestra responsabilidad debe ser que la palabra del Señor debe ser la instrucción, o debe ser el mensaje central de cada sermón que se predica cada día. ¿Ven? Muy bien. Ahora, la iglesia, la Biblia tampoco niega nuestra tradición histórica. En este caso, lo que conocemos como la cultura bíblica. Amén. Entonces, de alguna manera, todo lo que está en la palabra del Señor es de utilidad para nuestras vidas cristianas como hijos de Dios. Amén. Ahí va a conocer usted a los patriarcas del Antiguo Testamento. Usted va a conocer el pasado, la cultura, lo que ellos hacían, lo que vivieron. Pero todo eso nos va a servir a nosotros para que nuestra vida cada día sea conducida de mejor manera delante del Señor. Amén. Muy bien. Esto hace que la palabra del Señor nos dé prácticamente esa evidencia de que la Escritura es infalible. Amén. Porque cumple todo su propósito cuando nosotros dependemos de ella y cuando nosotros le damos el énfasis correcto a la palabra del Señor. Amén. Ok, punto número 2 de la enseñanza del día de hoy. La Escritura es inspirada por Dios, y esto ya lo hemos visto sin número de veces. Amén. Según de Timoteo 3, del 16 al 17, habla acerca de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Cuando habla de inspirada, viene de una palabra de griego que se dice theopneustos. Amén. Theopneustos. Esto significa que es prácticamente soplada por Dios, inspirada por Dios, y que únicamente Dios dio la inspiración a los hombres que Él usó para que escribieran la palabra. Amén. Esto no funcionó como cuando usted y yo nos levantamos bien temprano, ¿verdad? A veces unas mañanas amanecemos bien contentos, bien alegres, y comenzamos a cantar y hoy amanecí bien feliz, ¿verdad? Amanecí inspirado el día de hoy. Pero esto de inspirado por Dios para escribir su palabra
no funciona de esa manera, amén, sino que era más bien Dios que llegaba en un momento y posaba sobre la persona y le daba la inspiración de lo que Dios quería que la persona escribiera, usándolo como ese instrumento para que escribiera su palabra, amén. Y llegaba ese momento donde Dios decía, bueno, ya hasta aquí escribimos, hasta aquí vamos a dejar de escribir, y el Señor dejaba de dar esa inspiración al ser humano y el ser humano dejaba de escribir, amén. Esa era la forma como Dios llegaba e inspiraba a las personas que Él usó para que escribieran su palabra, amén. No era que los hombres tenían una inspiración, que amanecieron muy positivos, que amanecieron muy entusiastas, llenos de vigor, y que prácticamente por como ellos amanecieron, pues tenían ese deseo de escribir, ¿no? No funcionaba así, sino que era Dios posando en ellos y dándoles la inspiración para que escribieran. Y cuando Dios decía, hasta aquí escribimos el día de hoy, entonces Dios cortaba la inspiración y al día siguiente volvía a hacer lo mismo, o cuando a Él le placía, amén. Eso es prácticamente cuando hablamos que toda la escritura es inspirada por Dios, amén. Ok, ahora, la palabra de Dios que usted y yo tenemos el día de hoy, la Biblia, no es que la Biblia contenga la palabra de Dios, amén, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Es la expresión correcta. Vamos al punto número 3. La palabra de Dios es autoritativa, amén. La palabra de Dios es autoritativa. ¿Qué entiende usted por autoritativa, no? Bueno, cuando a la palabra de Dios hablamos de que es autoritativa, es que la palabra de Dios demuestra que tiene una autoridad legítima por quien fue escrita, amén. Autoritaria y autoritativa son dos cosas totalmente distintas, amén. La palabra de Dios es autoritativa, ¿por qué? Porque en ella está plasmada la autoridad de Dios, amén. La autoridad legítima de nuestro Dios, aún el conocimiento de nuestro Dios está plasmado en su palabra, amén. Por eso es que decimos que la palabra de Dios es autoritativa, amén. El Señor usted lo va a encontrar ahí en el libro, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, ¿verdad? Que menciona las palabras, escrito está, amén. Cuando Él decía, cuando Jesús citaba, escrito está, estaba reconociendo la autoridad de Dios en su palabra, amén, en la palabra, y que de alguna manera reconociendo que la autoridad de Dios estaba plasmada en ella, amén. Muy bien, vamos al punto número 4. Vamos a algunos comentarios de algunos escritores, amén, argumentando acerca de la palabra del Señor. Dice, la escritura obtiene plena autoridad entre los creyentes cuando se reconoce que la palabra proviene de Dios, amén. Eso lo dijo Juan Calvino. Herman Bavinck dijo lo siguiente, la escritura es el principio cognoscitivo de toda teología, amén. La escritura es el principio cognoscitivo de toda teología. ¿Está conmigo, familia? Ahora, si yo como cristiano reconozco que la escritura es inspirada por Dios, entonces para mí debe ser fácil reconocer que la palabra es infalible, es suficiente y es suprema. Amén. Infalible, suficiente y suprema. Cuando esto yo lo comprendo, entonces para mí, como cristiano, no va a haber absolutamente ninguna duda de que la palabra del Señor fue inspirada por Dios. Amén. ¿Está conmigo? Grábese bien esto, mi hermano. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios o lo que Dios ha hablado para nosotros. Amén. Ahora, ¿qué es lo correcto que debemos de hacer? Una vez siendo líderes, una vez siendo cristianos, una vez siendo hijos de Dios y queremos ser buenos líderes, ¿verdad? Y queremos caminar bajo buenos principios. Bueno, pues cuando usted tenga un caso donde usted le toque aconsejar, le toque tomar una decisión, usted no lo va a hacer en base a lo que usted quiere.
Yo le voy a decir algo, el corazón del ser humano está totalmente reprobado, el corazón del ser humano está totalmente deseoso de autoridad. Amén. El ser humano quiere poder, el ser humano quiere que lo que él diga se haga, el ser humano quiere tener siempre el sartén por el mango, como luego dicen, ¿verdad? Y el ser humano suele muchas las veces tomar decisiones en base a sus caprichos, en base a su corazón, en base a lo que él quiere hacer, ¿verdad? Pero si queremos ser buenos cristianos, si queremos ser buenos líderes, si queremos ser personas que crezcamos en el cuerpo de Cristo de una manera correcta, nuestras decisiones tienen que ser en base a la palabra. Y cuando yo voy a la palabra, cuando yo tomo una decisión en base a la palabra, pues obviamente yo estaré propenso a acertar en la decisión que vamos a tomar. Amén. Pero si yo decido en base a mi capricho, en base a lo que yo quiero, pues simplemente tomaremos una mala decisión. Amén. Y terminaremos lastimando un corazón, lastimando una persona, yendo en contra de la voluntad de nuestro Dios, y llegaremos prácticamente al punto donde quizás puede ser que nuestro corazón se incline más a mis decisiones y no a la palabra del Señor. Amén. Yo creo que este punto es muy claro para nosotros. En el camino vamos aprendiendo. Sí, se puede uno llegar a cometer un error, pero ya llegarlo a repetir ya es decisión de uno. ¿Ven? Llegarlo a cometer ya 2 veces es decisión de uno. Y entonces ahí ya es mi responsabilidad y no mi inexperiencia. ¿Ven? Entonces, pero si queremos siempre acertar al blanco, tome este consejo. Tome su decisión en base a la palabra del Señor y camine dirigiendo su vida en base a la palabra del Señor. Amén. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí. Pero según yo, vamos 20 minutos. No sé usted cómo lleva la cuenta. Muy bien. 26 minutos llevamos. Sí, 10 minutos terminamos yo creo. El segundo punto. Segundo punto de la clase. Suficiencia, claridad y defensa de solo escritura. Amén. Suficiencia, claridad y defensa de solo escritura o solo escritura, como usted quiera mencionarlo. Amén. Muy bien. Y aquí sí lo voy a invitar que vayamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuche bien el 17, que es el que vamos a basarnos para este punto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta usted de todo lo que puede ser la palabra del Señor para nuestra vida como seres humanos? Todo lo que puede ser la palabra del Señor para nosotros como cristianos. Bueno, depende de que usted y yo anclemos nuestra vida a la palabra del Señor y permitamos que siempre sea nuestra brújula de cómo conducir nuestra vida día a día. Amén. ¿Quiere usted ser perfecto, preparado para toda buena obra? Dejemos que la palabra del Señor nos guíe, nos enseñe, nos instruya, nos aconseje, y de esa manera, créame, que usted y yo no tomaremos malas decisiones. Amén. Sino que haremos lo que es correcto. Muy bien. Como punto número 1, usted y yo no necesitamos nuevas revelaciones. Amén. La Biblia lo contiene todo y todo lo necesario para la salvación y para la vida eterna. Amén. Usted y yo no necesitamos nuevas revelaciones. Amén. No ocupamos de que venga Pepito, de que venga Juanito, de que venga el que usted quiera mencionar, ¿verdad? Y que diga: traigo una revelación nueva el día de hoy. Santo Dios, ¿verdad? Pues ahí apúntala y ponla atrás de Apocalipsis, ¿no? Capítulo
de Apocalipsis, porque hay que añadirla ahí. No, el Señor ya lo dio todo y todo lo que está en su palabra es suficiente para nosotros. Amén. Por lo tanto, cualquiera que diga que trae una nueva revelación, que Dios le reveló cosas nuevas, que no están en su palabra, que le dio códigos especiales y que Él es el predilecto de Dios para recibir mensajes nuevos para la humanidad y para el... Hermano, ¿para qué le digo, no? O sea, que te vaya bien, Dios te bendiga, ¿verdad? Y espero un día te arrepientas. Porque realmente Dios no va a levantar a nadie, escucha bien, a nadie que trae una nueva revelación de lo que Él ya nos dejó en su palabra. Amén. Su palabra es suficiente para nosotros. Y espero que todos pensemos igual en ese punto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, dice su palabra en el Salmo 19:7. Amén. Por lo tanto, si la ley de Jehová, la palabra del Señor, es perfecta. Y cuando hablamos de perfección, cuando empezamos ese estudio de bibliología, ¿verdad? Estudiamos todos los años que van a escribir la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Te recuerdas cuántos años tardó en escribirse la palabra del Señor? ¿Cuántos años tardó en escribirse la palabra del Señor, verdad? Pregunta de examen. Oh, ya. 1500 años, amén, en escribir la palabra del Señor. Y hubo 400 años de silencio. En 100 años se escribe el Nuevo Testamento y en 12 siglos se escribe prácticamente todo el Antiguo, ¿no? Y ahí juntamos ya todo y tenemos los 1500 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto que fue escrito en la palabra del Señor, la forma como fue escrita, los periodos, no fueron contemporáneos los escritores, pero aún así ninguno de ellos se contradice en lo que fue escrito. Eso nos demuestra una perfección. Nos demuestra perfección, amén. Y de alguna manera todo eso nos avala y nos ayuda a entender que la palabra del Señor es perfecta. Amén. Entonces, vamos al punto número 2 de esta clase. La claridad de la Escritura. Amén. La claridad de la Escritura. Escuche bien. El punto es corto, pero es muy preciso. La Biblia puede ser entendida por todo aquel que se determina a leerla con un buen corazón. ¿Ven? Con un buen corazón. ¿Qué es leer la Escritura con un buen corazón, pastor? Bueno, cuando una persona se determina a leer la palabra de Dios para conocer del Señor, para conocer su palabra, conocer su plan, su amor, lo que el Señor pues prácticamente quiere demostrarnos a través de su palabra a nosotros, ese es un buen corazón. Amén. Es de leer la palabra con un buen corazón. Pero cuando una persona se acerca a leer la palabra para conocerla, saber lo que hay en ella y de esa manera aprender lo que está en ella escrita para tratar de humillar a otros, para tratar de hacer sentir mal, hermano, eso no tiene ninguna validez delante del Señor y no tiene ningún provecho para la persona. Amén. Es muy triste ver que dentro de, y lo voy a decir de esta manera, a veces dentro del mismo cuerpo de Cristo hay personas que aprenden la palabra, ¿verdad? Son personas que se memorizan la palabra y que se puede decir que podrían ser maestros, podrían ser maestros si tuvieran un buen corazón. ¿Eh? Pero nada más quieren aprender para tratar de humillar a otros. Y eso no es lo que Dios quiere. Ese no es el propósito ni el plan de Dios para alguien que quiere estudiar su palabra. Y eso no le va a traer ningún provecho, ni tampoco le va a ayudar en absolutamente nada, ni tampoco va a cumplir el propósito de los 5 ministerios que Dios dejó para su iglesia, que sean para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Una persona con ese corazón jamás va a poder edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Pero en cambio, cuando hay un maestro, una persona que aprende, que estudia la palabra, y su único deseo en su corazón es que el cuerpo de Cristo sea edificado y conozca la verdad de la palabra, la riqueza en la palabra, ese es un buen corazón que a ese Dios le va a permitir aprender más de su palabra y le va a dar más sabiduría y conocimiento en su palabra, pero no porque lo quiere para él, sino que lo quiere para el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Y con ese corazón, con esa intención, Dios puede de alguna manera darle más para que le dé más a su pueblo. Amén. Pero con un corazón mal enfocado, con un corazón con malas intenciones, pues Dios no puede darle. Amén. No puede
mostrarle más de su palabra, porque de esa manera no lo van a entender, no lo va a hacer con el corazón, porque su intención es otra. Amén. Pero aún así, mi hermano, la palabra del Señor puede ser entendida por todos. Digamos, el mensaje central y básico de la palabra del Señor, todo mundo lo puede entender cuando lo lee con un buen corazón. Amén. Ya la profundidad, las dimensiones, la longitud de lo que es el conocimiento en la palabra del Señor, pues lo vamos a entender mientras más nos metamos a la palabra y con la intención de que el cuerpo sea edificado, amén, el cuerpo de Cristo. Pero el mensaje básico y central, todo el mundo lo puede entender. Digamos, por así decirlo, el nivel 1 de estudiar la palabra del Señor. Todo el mundo prácticamente lo va a poder entender, amén. Y ahí ya cuando queremos ir al nivel soft, al nivel parabólico, amén, estudiar un poco más a fondo los paralelismos, las parábolas, las metáforas que están en su palabra y tratar de ir un poquito más adentro en la palabra, eso ya es otro punto, amén. Pero lo básico, todo el mundo puede entenderlo, siempre y cuando se acerque a leer la palabra con un buen corazón. Y Dios se va a mostrar y se va a revelar a su vida con el mensaje que Él tiene en su palabra, amén. Por lo tanto, la Biblia no está reservada para expertos, amén. Como luego muchos dicen, no, es que nadie puede leerla porque no la vas a entender. Ninguna persona puede entender la palabra del Señor sin la ayuda del Espíritu. Ninguna palabra la puede entender. Amén. Solamente es con la ayuda del Espíritu Santo que la persona, la iglesia y todo aquel que se acerque a conocer al Señor, solamente es con el Espíritu Santo que la persona logrará entender el mensaje de la palabra del Señor. Solamente. Amén. Aquel que no quiera nada con Dios, que no quiera nada con el Espíritu Santo, aquel que no quiera conocer nada del Señor, a él, obviamente, no le van a ser abiertos los ojos de la palabra del Señor y únicamente va a conocer lo que hay dentro de las pastas, pero no lo que está en su contenido espiritual. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, vamos al punto número 3. La Escritura interpreta la Escritura. Amén. Muy bien. A veces, yo sé que a veces como cristianos llegamos a un versículo que no llegamos a entenderlo, ¿verdad? Pero una regla de la hermenéutica nos enseña que la Escritura se interpreta por sí sola. ¿Ven? No estamos hablando de pasajes oscuros, no estamos hablando de complejidad, no estamos hablando de estudiar la cultura, de estudiar nada de eso. Estamos hablando de lo básico, el nivel básico de estudio de la palabra del Señor. Y cuando usted quiere entender un versículo de la palabra que no entendió, es simplemente un paso bien sencillo y una regla hermenéutica. Vaya un poquito más atrás, vuelva a leer, lea el versículo que no entendió y lea un poquito más al frente y va a llegar a la comprensión del versículo bíblico y el sentido en el cual se hizo o se escribió esa palabra. Amén. Eso así de sencillo. Ya si en algún momento se encuentra ya el pasaje que de plano no lo entendió, hay que leerlo todo completo o en una versión que a usted le parezca un poquito más clara, ¿verdad? Y entonces lo va a lograr entender. Pero una regla hermenéutica del estudio de la palabra del Señor es que la palabra de Dios se interpreta por sí sola. Amén. Entonces, en el estudio básico que le estoy mencionando, todo mundo puede comprender la palabra del Señor. Solamente vaya poquito más atrás, lea más al frente y entonces ya usted va a poder entender. A veces hay que ir al capítulo anterior para entenderlo. Le voy a explicar por qué. Porque la palabra del Señor, cuando fue escrita toda de corrido. Toda corridita. ¿Sí? Más adelante hubo una civilización que nos ayudaron bastante y agregaron los números grandes, que son capítulos, y los números chiquitos, que son los versículos. Pero ellos no dijeron, aquí termina el fin de esta idea. Este tipo de información en nuestra mente. Pero no quiere decir que dijeron, ya terminó la idea de esto que estaban hablando, aquí ya ponemos el siguiente capítulo. No, lo hicieron más o menos calculando de hacer una distribución de los párrafos, ¿verdad? Que quedaron más o menos pareja, y entonces ahí pusieron el capítulo 1, luego el capítulo 2, luego el capítulo 3, pero es por eso que a veces cuando no entendemos un versículo de un capítulo, a veces vamos a tener que regresar al capítulo anterior, unos versículos antes, ¿verdad?
para poder entender la idea de ese versículo que no entendimos. Regla de hermenéutica sencilla y básica. Muy bien, vamos al punto número 4 de este punto 2 de esta clase, de esta parte 2. Hay advertencias contra añadir autoridad de la que ya tiene la palabra del Señor. Amén. Vamos a Apocalipsis 22, del 18 al 19. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que alguno añadiere otras cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ven? Así que nadie tiene autoridad para quitarle y nadie tiene autoridad para añadirle. Amén. Dicho sea de paso, déjeme le doy un comercial, ¿no? Qué triste va a ser para aquellas personas, ¿verdad? No voy a mencionar la doctrina, no voy a mencionar la religión ni nada, pero hay una religión que manipuló la palabra del Señor y cambió a la fecha hay un registro de más de 220 versículos de la palabra del Señor, los modificó para que favorezcan su doctrina, su creencia y lo que ellos profesan. Más de 200 versículos ya al día de hoy, ¿verdad? Hace 5 años eran 120 y tantos, ¿verdad? Pero al día de hoy ya son más de 200 versículos que cambiaron y modificaron para poder hacer que la palabra del Señor encajara con lo que ellos creen y lo que ellos predican. Y la verdad es bien triste, porque esto que está aquí escrito se va a aplicar para ellos. Amén. Porque ellos de alguna manera pues quisieron sacar a Jesús del contexto bíblico, ¿verdad? Y prácticamente lo han hecho. Sacaron al Espíritu Santo del contexto bíblico, lo hicieron también, ¿verdad? Y lo más peor de todo es de que su versión bíblica no está avalada por las sociedades bíblicas internacionales. Toda versión bíblica nueva que sale y es publicada tiene que pasar por las sociedades bíblicas para que sea revisada, para que sea totalmente cotejada, ¿verdad? Que vaya acorde a los principios y acorde a los lineamientos prácticamente que tiene que haber una traducción bíblica. Y esa versión bíblica no ha sido ni será pasada por las sociedades bíblicas, sino que ellos tienen su propia editorial, ellos tienen su propia imprenta donde ellos editan y hacen como ellos quieren, y ellos imprimen los volúmenes que ellos quieren, sin pasar la Biblia por las editoriales de rigor que tiene que pasar toda versión bíblica. ¿Ven? Ahora, no es que los cristianos tengamos la autoridad en eso, no. Es patrimonio cultural, por así decirlo, ¿verdad? Es patrimonio cultural y de alguna manera esa sociedad bíblica que se dedica a cotejar cada versión bíblica lo hace con el único fin de conservar la originalidad, la fidelidad de la versión bíblica a los escritos originales que hoy conocemos, los manuscritos, ¿verdad? Con los cuales toda versión bíblica prácticamente es traducida de esos originales y es traída prácticamente a nuestras manos. ¿Amén? Pero la Biblia de ellos no. Ni siquiera pasó por esa traducción, ni siquiera pasó por ese cotejamiento, ni siquiera pasó por esa revisión, sino que ellos simplemente modificaron, adaptaron, manipularon los versos bíblicos y ellos imprimieron y distribuyeron. Y hoy la Biblia de ellos pues siempre va a decir lo que ellos quieren oír, ¿verdad? Y cuando alguien va y les lleva la misma Biblia de ellos, dice, no, mira, tu Biblia dice así, 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 entonces ya llevan el reporte, la vuelven a modificar y vuelven a ponerle para que les favorezca a ellos. Entonces, esa sí es una Biblia manipulada, esa sí es una Biblia prácticamente totalmente alterada, que de alguna manera se ganan este lugar. No lo digo yo, lo dice la palabra, se lo ganan a pulso porque prácticamente manipularon la palabra del Señor a su manera y a su antojo. Amén. Muy bueno. Entonces vamos a avanzar. Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice: si algunos predicare evangelio diferente, ¿se ha llamado qué? Anatema. Amén.
O en otras palabras, maldito de Dios, despreciado de Dios, desechado de Dios, o como usted quiera mencionarlo. Amén. Muy bien. R.C. Sproul dice lo siguiente: solo escritura no significa que la Biblia sea la única autoridad, sino la única autoridad infalible. Amén. Aclarando, no solamente es la única autoridad, sino que es la única autoridad infalible. Amén. Inerrante. Otro escritor llamado John Owen dice lo siguiente: todo lo necesario para la gloria de Dios y salvación del hombre está únicamente en la Escritura. Amén. Otro escritor llamado Francis Turretin, ¿verdad? Dice: la Escritura es tan suficiente que nada esencial falta en ella. Amén. ¿Está conmigo, familia? Cerramos este estudio. Si aceptamos otra autoridad igual a la Biblia, entonces la Biblia para usted y para mí dejaría de ser suprema. Amén. Y entramos en una subjetividad doctrinal. Amén. Que obviamente estaríamos ya en propias opiniones. Amén. Entonces, para usted y para mí, la Escritura contra la tradición prácticamente debe ser un balance que ustedes tenemos que tener bien claro. ¿Eh? La Escritura, la tradición, o la experiencia, o la emoción. Tiene que ser un balance bien claro que tenemos que tener usted y yo en nuestra vida. Usted y yo no tenemos que andar buscando direcciones fuera de la Biblia. Voy a ir a buscar a fulano para que me dé una palabra, para que me dé esto, para que hable y me diga qué tengo que hacer. Cuando tenemos la palabra del Señor, la que nos da la dirección para toda nuestra vida. Amén. Toda palabra que usted y yo escuchemos, todo mensaje que llega a nuestra vida, tenemos que filtrarlo por la palabra de Dios. Si el filtro de la palabra del Señor no lo aprueba, no viene de Dios y no es de Dios. Amén. Ahora, si yo estoy siendo transformado por la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios y caminar bajo la palabra de Dios, entonces la Biblia sigue siendo suficiente para mí. Amén. ¿Está conmigo, familia? Bueno, aquí terminamos el mensaje el día de hoy, ¿verdad? Esta enseñanza, espero que haya sido de bendición para su vida y que de alguna manera, mi hermano, pues cada uno de nosotros podamos cada día caminar arraigados a la palabra del Señor y de esa manera reconocer todos los días que la palabra del Señor es suficiente para nuestra vida. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Terminamos la transmisión el día de hoy. Gracias a los que estuvieron con nosotros escuchando este mensaje y a quienes lo van a escuchar de igual manera. Amén. Que Dios les bendiga, Dios le guarde y de esa manera pues vamos a lo que es